¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva entrega de Espacio Abierto. Hoy ponemos sobre la mesa los magníficos datos que colocan a nuestro país líder en trasplantes y donaciones. Un logro fruto del trabajo conjunto de grandes profesionales que han sabido conciliar el ámbito sanitario con el componente humano. La solidaridad y el altruismo de los españoles absolutamente concienciados de la importancia de la donación y el coraje de aquellos que reciben ese don tan preciado nos ha llevado a esta posición de liderazgo. Para conocer cuál es la clave de estas cifras exitosas, hemos invitado hoy a Emilio Bautista, es el presidente de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Valladolid. Bienvenido. También a Carmen Martín, que es inmunóloga del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Y al otro lado, contamos desde nuestra sede de Madrid con Elizabeth Coll, jefa del área médica de la Organización Nacional de Trasplantes. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por estar hoy con nosotros en Espacio Abierto. La verdad es que son datos alentadores, ese liderazgo siempre es importante resaltarlo. Yo creo que viene refrendado evidentemente por las cifras que año tras año vamos cosechando para conseguir ese éxito. Vamos a ponernos en contexto a través del trabajo realizado siempre por nuestra compañera Leticia Sánchez. Mientras en España para un trasplante de riñón un paciente tendrá que esperar menos de 12 meses, en Alemania el mismo paciente no accederá a él hasta dentro de 7 años. En nuestro país recibir un órgano vital como un corazón, un hígado o un pulmón es posible en 3 meses. Reducidos tiempos de espera que se consiguen porque España es desde hace más de 3 décadas líder en donaciones de órganos. Casi 6.000 en 2023 que permitieron 16 trasplantes al día. 353 órganos se donaron en Castilla y León, un 10% más que en 2022. Aún así, la lista de espera no desaparece. Hay 4.794 personas esperando, 75 de ellas niños. Es que es imposible. ¿Y por qué? Porque la lista de espera en trasplante tiene un comportamiento muy paradójico. Uno puede pensar que cuando trasplanta mucho va a bajar la lista de espera. Pues no. Cuando trasplantamos mucho se flexibilizan los criterios de inclusión en lista de espera y nos aumenta la lista de espera. España es el único país del mundo que es capaz de donar todos los órganos cuando se produce una parada cardiorrespiratoria, lo que se conoce como la donación en asistolia. Y aunque solo el 1 o 2% de los pacientes que fallecen están registrados como donantes de órganos, el 82% de las familias da su consentimiento a la donación. Castilla y León tiene la cifra más baja de negativas, con un 10%. El mayor número de trasplantes que se realizan son renales, seguidos de los de hígado, pulmón, corazón y páncreas, y la mitad de los donantes tiene más de 60 años. Y hay donaciones de pacientes con hasta 92 años. El órgano mayor, por supuesto, tiene una expectativa de supervivencia y de funcionamiento menor que el órgano joven. Eso, por supuesto, pero no es el tipo de comparación que hay que hacer. La comparación hay que hacerla con la permanencia en lista de espera, que es diálisis o fallecimiento, y además a la hora de asignar esos órganos habitualmente se trasplantan en personas que también son de edad avanzada y por lo tanto ese órgano va a tener menos expectativas de funcionamiento, pero sí puede cubrir las expectativas de supervivencia de esa persona que también es de edad avanzada. España encabeza el ranking con 48,9 donantes por cada millón de habitantes, 2 veces más que la media europea, que se queda en 20,9 donantes por millón. Castilla y León, con 45,8, supera en 4 veces a Alemania y se iguala con las cifras de Estados Unidos. El Hospital de Burgos fue el que más trasplantes realizó, seguido del de Salamanca y el Río Ortega de Valladolid. En Castilla y León además está el primer centro acreditado en España con un programa de control para las pruebas de inmunología de trasplantes. En él participan 137 centros, también laboratorios de Portugal, Chile o Serbia. Bueno, pues esta es la radiografía de esta realidad tan exitosa que nos ha llevado al liderazgo mundial. Yo no sé cuál es la clave, me imagino que todos nos preguntamos dónde se radica ese éxito, por qué funciona tan bien el sistema en España. Carmen, ¿alguien? Hombre, yo diría que es un sistema muy complejo, que tiene muchas piezas y creo que es importante que el sistema de éxito de España
es nacional. Se creó aquí, se organizaron aquí los primeros sistemas. Seguramente Elisabet pueda contarnos algo más sobre eso. Entonces, es un sistema muy bien engranado, uno de los primeros que se fraguaron en el mundo. Y luego, por supuesto, hay mucha cultura de solidaridad por parte de la gente. Y además, creo que también es muy importante que tengamos unos equipos implantadores muy hábiles, muy diestros, y que vayamos a implantar solo lo que es compatible y que hagamos unos buenos seguimientos. Hay que sumar todas las piezas. Si alguna de las piezas falla, creo que no funcionaríamos tan bien. Es importante que estén todas en marcha. Elisabet, por alusiones, más allá de la solidaridad también está ese modelo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que habéis hecho una radiografía estupenda en vuestro pequeño reportaje. El secreto del modelo español, que se conoce internacionalmente así, el modelo español de donación y trasplante, es un modelo básicamente organizativo. Es un procedimiento muy complejo en el que participan muchísimos profesionales y además tienen que estar cada uno muy acompasados en el tiempo. Desde que se detecta un posible donante hasta que esos órganos se llegan a trasplantar, se intenta que el tiempo sea lo más corto posible, porque se obtienen mejores resultados post-trasplante. Y tienen que participar en esa cadena, incluso en un proceso de donación, más de 100 personas. Emilio, además... Cada uno en sintonía con los anteriores. Sí, le comentaba a Emilio que, bueno, que la parte también del trasplantado tiene una función fundamental también en esta dinámica de coordinación. Bueno, nosotros en la coordinación intervenimos nada, o sea, que nosotros no intervenimos en esa coordinación. La verdad es que nosotros lo que hacemos es un poco, como objetivo prioritario de las asociaciones, promover la donación de órganos, el conseguir que la gente sepa que es importante donar, ¿no? Esa es un poco nuestra tarea fundamental dentro de las asociaciones. ¿Cuánto de importante, Carmen, es la inmunidad? Es decir, esa compatibilidad entre un órgano y su receptor. Supongo que es la base, lo más importante. Hombre, yo como inmunóloga, desde mi perspectiva, desde luego creo que es lo más importante, y creo que esta visión es objetiva, porque tenemos un bien que es muy escaso y muy preciado, que son los órganos que nos han donado. No todos los órganos son válidos, y entonces esos órganos que son válidos hay que aprovecharlos al máximo, intentar que se pierdan la mínima parte de ellos, ¿no? Porque la mejora que supone en calidad de vida y en salud y en años de supervivencia para el receptor es importantísima. Entonces, hay muchas ocasiones de perder un órgano por el camino, porque no se extrae, porque no lo consiente la familia, por muchas cosas. La parte que depende de nosotros es tenerlo muy bien caracterizado y saber que el receptor no va a rechazar ese órgano, o lo va a rechazar, digamos, con poca fuerza, porque eso es lo que va a condicionar el éxito del trasplante a muy largo plazo. Hoy la mayoría de los trasplantes está bastante claro pues, que no son para toda la vida. Un trasplante no es normal que dure 50 años, pues porque hay una pequeña activación del sistema inmune que lo va a desgastar de alguna manera, más que si tenemos nuestro propio órgano. Entonces es muy importante esa compatibilidad, no solo para evitar un rechazo inicial, sino para permitir un buen funcionamiento al plazo más largo posible. Vamos a ir al primer estadio. Ahí, si me permites, también desde la asociación apoyamos bastante en que el órgano se mantenga más sano dentro del paciente. De alguna manera, las recomendaciones que hacemos a los trasplantados nuevos, incluso a los que llevan bastante tiempo trasplantado, digamos que nuestra experiencia es fundamental para que esto se lleve a cabo, y la durabilidad en el tiempo muchas veces está influida por los consejos que desde la asociación están recibiendo estos pacientes. Elisabet, el modelo es una maquinaria perfecta. Me imagino que la coordinación en el momento que se produce, imagino en el caso de, claro, un fallecimiento, ¿cómo arranca la maquinaria? Cuéntanos cómo empieza el proceso. Vale, voy a intentar resumirlo. Pues el proceso empieza generalmente en las unidades de críticos, que son las unidades en las que los pacientes fallecen en condiciones de poder ser donantes. Entonces, el personal de las unidades de críticos juega un papel fundamental en la detección, y hemos trabajado mucho en la formación de este personal, en médicos, enfermeras,
para que cuando hay una persona que podría ser donante, le den la oportunidad de ser donante y hablen con los familiares para conocer la voluntad de esa persona que ha fallecido o está a punto de fallecer con respecto a la donación. Si la familia da el consentimiento, ahí se pone en marcha pues toda la serie de analíticas y de pruebas complementarias para asegurar el trasplante del mayor número de órganos posibles con las máximas condiciones de calidad y seguridad. Entonces, una vez que se valoran todos los órganos posibles, junto en coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes, se llaman por teléfono y a través de los sistemas de información, pues ya se asignan esos órganos de acuerdo a unos criterios que son públicos y que están acordados por todos los equipos de trasplantes en todas las comunidades autónomas. Y se distribuyen esos órganos poniéndose en contacto con los hospitales destino. Y en cada hospital destino pues avisan al receptor, que imagino que es el momento de su vida, y se desplaza el paciente receptor mientras se organiza toda la logística para que los órganos vayan distribuyéndose. Emilio, eso es una manera muy resumida de cómo va el proceso. Muy gráfica. Emilio, ¿es el momento de la vida de uno cuando le recibe esa llamada? Pues hombre, la verdad es que sí, ¿no? Es un dato que no se olvida nunca, ¿no? El decir que tenemos un corazón para ti, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Pues una llamada que no se olvida nunca. En mi caso, me trasplantaron en La Coruña, en el Canalejo, entonces se llamaba el Canalejo, hoy el CHOAC, el Hospital Universitario de La Coruña. Y me acuerdo perfectamente que estaba en lo que denominaban entonces, que yo creo que funciona todavía la institución, que sí funciona, de hecho, el hospital del paciente, que está pegando al hospital, serían como las 4 de la tarde y me llamaron del hospital para decirme que tenían un donante para mí. La verdad es que yo creo que el gesto de victoria frente a la familia fue lo primero que le sale a uno, ¿no? La verdad es que una alegría impresionante. ¿Cuánto tiempo estuviste en lista de espera? La verdad es que muy poquito, estuve mes y medio nada más, espera, pero estuve desde que llegué al hospital de La Coruña hasta que regresé a casa, estuve 5 meses y 2 días allí. Es decir, que tuve una recuperación bastante complicada, tuve, bueno, pues varios problemillas y al final, bueno, pues después de 5 meses y 2 días conseguí regresar para Valladolid. Y estupendamente, hace ya 24 años de eso. En el informe precisamente resaltábamos esos tiempos de espera que en España, en Castilla y León, son tan reducidos como de entre 3 y 12 meses. Algo, imagino que impensable en otros puntos del planeta. Elizabeth. No, la diferencia es abismal, porque un paciente en España cuando necesita un trasplante es la persona en el mundo que tiene probabilidad de poder trasplantarse y en el menor tiempo. Y además, que no se nos olvide, con unos resultados excepcionales, que no por hacer muchos los resultados son peores, en absoluto. O sea, estamos perfectamente en línea con los resultados internacionales e incluso superiores en algunos aspectos. Así que sí, vamos, en Estados Unidos, por ejemplo, un trasplante de pulmón tardan años, en España son 3 meses. ¿Y el caso de los descartes, cómo se produce? Es decir, ¿cuándo se rechaza un órgano que ha sido donado? Pues el momento, generalmente es el momento de la extracción. Cuando se extrae ese órgano, pues hasta que no se ve en directo, hay veces que hay cosas que no se pueden apreciar por las pruebas que se intentan hacer, las máximas pruebas posibles. Pero en algunas ocasiones, cuando se llega al momento de la extracción, se ve que el órgano no cumple con las expectativas para poder trasplantarse y se descarta en ese momento. Eso es lo más frecuente. Eso, si me permites, también es un fracaso importante para el paciente. Hay muchos pacientes que se han llamado hasta 3 veces para trasplantarles en el momento de decir no vale el órgano. Pues la verdad es que es un fracaso emocional fuerte. La gente sufre mucho. Hay casos aquí en Valladolid en concreto que han llamado hasta 3 veces y lo han pasado muy mal. Y la familia no te imagina, ¿no? Estás esperando, reúnes a la familia alrededor para el trasplante y cuando llegan dicen, pues no vale. Pues, la verdad es que es un fracaso importante. ¿Cómo se maneja ese aspecto psicológico? Porque imagino que también la actitud, el ánimo de los que van a ser trasplantados influye mucho también en el éxito del trasplante. Yo creo que hay un componente emocional importante, ¿no? Y el apoyo del paciente y la fe en la recuperación tiene un carácter de mejoría, que creo que se deja ver a lo largo del proceso del trasplante. Hablamos con muchos trasplantados, la mayor parte de ellos al principio, antes de que les trasplanten y después, poco después,
y notas muchas diferencias importantes digamos, en el criterio personal que tienen los trasplantados a la hora de enfrentarse al hecho, ¿no? Hay gente que pues lo toma con mucha reticencia, casi van obligados al trasplante, y hay otra gente que está deseando que llegue el momento para poder mejorar su calidad de vida de una forma totalmente diferente, ¿no? Eso influye a posteriori y luego también, como hacemos el seguimiento, eso hace que influya positiva o negativamente en los pacientes en la evolución posterior. Imagino que, claro, para que un órgano sea aceptado y además no se rechace, hay que valorar también esa parte de que sea compatible inmunológicamente. Eso se puede hacer a priori, es decir, no sé si hay que esperar a si lo rechaza en sí o hay un tratamiento específico, como comentábamos antes, que puede equilibrar esos factores. Pues, a ver, digamos que seguramente una de las peores cosas que te puede pasar es que haya un rechazo hiperagudo que es rapidísimo y que es muy agresivo, y eso sabemos que sucede cuando el receptor tiene anticuerpos, digamos, preexistentes contra lo que va a recibir. ¿Por qué puede tener anticuerpos preexistentes? Pues porque no sea su primer trasplante, porque ya ha tenido que recibir transfusiones, porque sea una madre que ha tenido varios partos y puede tener algunos anticuerpos contra algunos marcadores de su hijo, por no entrar en mucho detalle. Entonces, esa primera parte de tener muy bien caracterizado al receptor y saber cuáles son sus características en cuanto al tema de anticuerpos, eso sí que se hace a priori, y los receptores están todos preparados, y se conoce también lo que llamamos el tipaje HLA, que es las características de los anticuerpos que tiene y las de sus células. Cuanto más parecidas sean sus células a las del donante, más difícil es que haga esos anticuerpos que van a atacar al órgano, o más difícil es que haga después unas células que lentamente vayan estropeando el órgano. Y entonces se trata de tener eso estudiado. De hecho, eso dificulta... Sí, adelante. Sí, perdóname. Que de hecho a veces dificulta, sobre todo en pacientes trasplantados renales, que son los que más frecuentemente pueden recibir más de un trasplante, dificulta luego el encontrar a un donante óptimo, compatible, pero para eso existe un plan nacional que funciona muy bien, que es el programa de acceso al trasplante para pacientes hiperinmunizados, que lo que hace es priorizar a estos pacientes con especial dificultad para encontrar estos donantes idóneos. Y entonces sigue una distribución de esos órganos. Las primeras personas que reciben esos órganos en caso de que haya un donante compatible son ellos. Tiene una priorización nacional, estos pacientes con especial dificultad para encontrar un donante compatible. Porque las donaciones en vivo, que son algo menos que las de fallecidos, esa parte es mucho más fácil. Entiendo que es por parentesco, o hay otros componentes. Hombre, ahí es más fácil, no solo por el parentesco, sino porque si es en vivo, que suele ser entre parientes, tienes tiempo de hacer el estudio completo. Puedes hacer incluso una prueba cruzada antes de hacer ninguna cirugía. Puedes hacer muchas pruebas y ir muy seguro al momento del trasplante. Elizabeth, hablábamos del componente anímico, de la parte emocional de un proceso de trasplantes. Todavía no hemos sido capaces de entender que también es posible ese trasplante en vida, porque es verdad que las cifras en cuanto a los otros son apabullantes. Bajamos un poquito en esa parte de trasplantados en vida, que me imagino que solamente sea adecuado para determinados órganos. Sí, en principio en España se realiza el trasplante de vivo, sobre todo en trasplante renal y en un pequeño porcentaje en trasplante hepático, en el que se dona una parte del hígado del donante al receptor. Lo cierto es que en España también está menos desarrollado por la alta probabilidad de trasplantarse a partir de donante fallecido. En otros países que tienen mucha menor donación de fallecido necesitan más del trasplante vivo para cubrir sus necesidades. No obstante, es cierto que el trasplante renal de vivo es el que, por temas seguramente de inmunidad y de estudios más refinados, pues tiene unos mejores resultados. Pero no olvidemos que el trasplante vivo también
siendo un procedimiento para el donante muy seguro, al fin y al cabo estamos dejando a una persona con un riñón, una persona completamente sana que puede vivir perfectamente sin problemas, pero no está exenta, el riesgo cero no existe de que pueda tener complicaciones a medio o largo plazo. Así que en principio la Organización incluso Mundial de la Salud recomienda potenciar la donación de fallecido y que la donación de vivo sea un complemento para aquellas personas que especialmente tienen dificultades a la hora de encontrar un donante de fallecido. Supongo que esa concienciación... O pueden ser los pacientes más jóvenes. Claro. Comentaba que, claro, llegar a por ejemplo, en Castilla y León, a un 10% solamente de rechazos a la hora de querer donar los órganos de un familiar sin que haya un testamento previo, el testamento vital. Supongo que esa labor de concienciación también la estáis llevando a cabo desde la asociación, entiendo, ¿no, Emilio? Pues sí, la verdad es que digo que nuestro prioritario objetivo de cara al mantenimiento de la asociación, al funcionamiento, es la promoción de la donación de órganos, ¿no? ¿Cómo os acercáis a una persona y le animáis, o por lo menos le hacéis entender que es tan importante el donar los órganos, el tener ese pensamiento en vida, que parece que siempre uno tiene cierta animadversión a esta situación? Hacemos al año 4 o 5, llamamos miniferias de salud, nos desplazamos a varias provincias de la comunidad autónoma y montamos un par de carpas y hacemos una serie de pruebas. Bueno, pues hacemos la tensión, el índice de masa corporal, llevamos una enfermera que les hace una prueba de colesterol Entonces un poco eso, a partir de ahí ya entramos a la gente a hablarles de la donación y de la posibilidad de ser donantes y de las ventajas que tiene para todos, no solamente para nosotros, sino para la gente que se va a beneficiar de un trasplante, la ventaja que tiene una vez que uno ha fallecido, que no sirve para nada sus órganos, puedan salvar vidas de otras personas. Yo creo que la mayor parte de la gente acepta de buena gana que se le haga donante en ese momento, ¿no? No es complicado, digamos que exponiendo las ventajas que supone para todos nosotros, ¿no? Y viendo en principio, date cuenta que nosotros los trasplantados tenemos una ventaja importante y es que, digamos que actuamos en primera persona. Si yo soy un trasplantado, digamos que tengo más probabilidades de convencer a alguien que me está viendo que el doctor que le da a decir, oye, pues mira, esto es así o deja de ser así. Entonces nosotros tenemos una ventaja. De credibilidad a mayores, ¿verdad? Lo que llamamos un poco pues la presencia, ¿no? Un poco utilizamos también en la primera fase de los trasplantes lo que denominamos terapia de presencia, un poco nuestra presencia en los hospitales previo al trasplante y la primera etapa pues hace que el trasplantado se sienta más seguro. Ver que bueno, esta mañana hemos estado hablando con un socio de mes y medio trasplantado y cuando yo le decía que llevaba 24 años, pues ¿cómo es posible, no? Que le habían dicho la supervivencia media, etcétera, etcétera, pues hombre, digamos que eso da una serie de esperanza importante para la gente que se acaba de trasplantar. Y ya no sé si ha habido una evolución en el perfil del donante. Elizabeth, ¿habéis visto en los últimos años, en las últimas décadas, una evolución respecto a quiénes son los donantes o ese perfil? Hablaban hace años de los accidentados de tráfico, ahora ha salido a la conversación también la eutanasia. No sé de dónde llega el volumen de donantes. Pues sí, con respecto a los donantes que había hace 30 años, el perfil ha cambiado bastante. Cuando pensábamos en donación, generalmente pensábamos pues, en un chico joven que tenía un accidente de moto o de coche, y eso ahora mismo es mínimo. Los accidentes de tráfico representan menos del 5% de las causas de fallecimiento de los donantes. Ya habéis dicho en vuestro resumen, los donantes generalmente ya están alrededor de 60 años, esa es la media de edad, y la causa más frecuente de fallecimiento son accidentes cerebrovasculares, una hemorragia cerebral, un ictus. Se han ido incorporando también en los últimos años, pues según ha ido cambiando los procedimientos del final de la vida en las unidades de críticos, pues han ido también incorporando los donantes en asistolia, que son los donantes en los que el tratamiento ya se considera fútil, no se puede hacer nada por salvar la vida del paciente. Y entonces se acuerda, se informa a los familiares de que se van a adecuar las medidas para hacer unas medidas de confort. Y ya no se van a tomar medidas terapéuticas porque no es posible y se puede plantear en ese momento la donación, que esto hace 30 años en España no se hacía. Y sin embargo en las unidades de críticos, según se ha ido incorporando la limitación de tratamiento de soporte vital o adecuación de tratamiento de soporte vital, pues la donación ha venido detrás, acompañando para poder ofrecer la posibilidad de donación a esos pacientes. Y lo mismo ha sucedido con la eutanasia. En el momento que se aprobó la ley de eutanasia, fueron los propios pacientes, esta vez en primera persona,
que solicitaban que tras la prestación de ayuda a morir querían ser donantes y ayudar a otros ciudadanos. Es un gesto absolutamente loable y que nos ha obligado a ponernos las pilas y a facilitar que cuando estas personas nos dicen que quieren ser donantes, que lo puedan ser. Evidentemente no es un número muy numeroso los pacientes que son donantes traen eutanasia, pero bueno, ya en este último año en 41 ocasiones ha sucedido esto y desde que se aprobó la ley pues ha habido 90 donantes en eutanasia también. Y supongo que en esta situación donde todo se hace tan bien, yo no sé si hay unas miras puestas en algún objetivo. ¿Podemos estar pensando en cómo va a evolucionar el mundo de los trasplantes y de las donaciones en un futuro inmediato? No sé, Carmen, si tienes alguna idea de por dónde pueden ir las mejoras, aunque sean científicas, claro. Hombre, yo diría el éxito del trasplante, ¿no? Una vez que hemos conseguido implantar el órgano y que se mantenga un tiempo, tiene mucho que ver con el equilibrio entre la inmunosupresión y que la inmunosupresión, si es muy alta, va a mantener a raya el que ataquemos al órgano y va a ayudar a preservar ese órgano funcionando. Pero por otro lado, si inmunosuprimimos demasiado, estamos exponiendo a ese receptor pues a infecciones, a tumores y un montón de problemas. Con lo cual, se trata de afinar cada vez más esos protocolos de inmunosupresión. Creo que es una cosa muy importante. Por un lado, el buscar órganos compatibles que van a requerir menos trabajo de inmunosupresión y además van a hacer que haya menos activación del sistema inmune. Y por otro lado, el hacer monitorizaciones cada vez más finas. O sea, hace unos años pues se veía, no se trata ya solo de ver cuál es la función del órgano, ¿no? Sino que ahora estamos yendo a ver cuál es el nivel de activación del linfocito T mucho antes de que tengamos signos, digamos, visibles de que se ha producido ese ataque, ¿no? Entonces, toda esa evolución de la medicina y de la inmunología hacia resoluciones y hacia información que no podíamos soñar hace 10 años, creo que va a ayudar mucho a que mejore la supervivencia del injerto. Y entonces, si un injerto en vez de durar 10 años dura 20, vamos a necesitar la mitad, podremos trasplantar al doble de gente. Todo está muy vinculado unos pasos con otros. En definitiva, aumentar el quimerismo que decíamos antes, la aceptación del órgano en el receptor. Bueno, algo así. Sí, se trata efectivamente de que haya aceptación. Perdonadme, lo siento interrumpir, pero es que no os veo, lo siento. Cuéntanos, Elizabeth. Que también se está trabajando en recuperar esos órganos que decíamos antes que se descartan, también están trabajando en unos dispositivos en los que colocar a ese órgano antes de implantarlo para intentar recuperarlo mediante diferentes tratamientos y hacerlo viable para ese trasplante. También podría suponer una fuente adicional de órganos que ahora mismo no se pueden poner y darle una oportunidad a recuperar ese órgano fuera del cuerpo antes de implantarlo. También está trabajando en eso, también está trabajando con células madres que puedan recuperar daños, pues daños en los órganos, pues daños que ya han empezado con una disfunción crónica, con un rechazo crónico, intentar recuperarlos. En fin, hay bastantes líneas de investigación, lo que pasa que ya sabemos que las líneas de investigación pues van a su ritmo y los pacientes siguen necesitando los órganos y no dejamos de trabajar para que los reciban en la mejor calidad posible. Yo en el informe escuchaba que, claro, que un órgano de un donante mayor de 60 años, bueno, pues puede ir muy apropiado a una persona que necesite una donación pues de en torno a los 60 años. ¿Qué pasa cuando un órgano es de una persona mayor y tiene que implantarse a un crío? No sé si habrá algún sistema para rejuvenecer o por lo menos darle ese cariz más fuerte o más de vitalidad a un órgano que sea de una persona más mayor, si va a ser precisamente trasplantado a una persona más joven. Vamos. No es tan raro que un órgano de 60 años pudiera una persona de 40 o de 45 años. ¿Y si hablamos de un niño? Recordemos también,
a un niño es más complicado que vaya un órgano de una persona muy mayor. Puede ir un órgano adulto, a lo mejor de una persona de 20, 30 años. También depende del tamaño que tenga el niño, del tamaño de la persona que ha fallecido, del estado de ese órgano. Es que se valoran muchísimas cosas a la hora de seleccionar un donante y un receptor. Tenemos unos equipos de trasplante estupendos que hacen una valoración muy individualizada de cómo conseguir que ese órgano tenga el mejor resultado para el receptor más adecuado. Pues yo creo que este es un momento perfecto para tomarnos un respiro. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Y seguimos hablando de este éxito de la medicina y también de la solidaridad de los españoles, que es el récord, el liderazgo en los trasplantes y las donaciones. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, estamos hablando de donaciones, de trasplantes. Evidentemente hemos hablado de ese modelo de éxito que es el español, que sin duda es exportable porque los resultados y las cifras lo avalan, pero qué mejor que avalar ese trabajo tan meticuloso, tan coordinado de tanto los sanitarios como precisamente las asociaciones que también apoyan esto, que conocer dos ejemplos, el de Francisco y Javier y el de Emma a través del testimonio de sus padres. Vamos a verlos. Emma y Javier viven gracias a la donación. Después de sus trasplantes hacen una vida casi normal. Es una segunda oportunidad con mucho optimismo. Todo ha cambiado radicalmente. Ha sido un cambio muy bueno para nosotros porque ahora hacemos una vida normal. La pequeña Emma fue protagonista de un trasplante multivisceral de intestino que se prolongó durante 14 horas, el primero que se hizo en el mundo. Su padre no podía contener las lágrimas cuando hace poco más de un año este hito en trasplantes se presentaba a los medios. Dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias todos, que nos ha dado la vida a los tres. Volvemos a hablar con ellos un año después y son la viva imagen de la felicidad. El mejor regalo de nuestra vida, sin lugar a dudas. Y todo gracias a una familia muy generosa que en el peor momento de su vida nos dio vida a los tres. Ahora la niña, que el año que viene empezará en el colegio, ya no tiene que comer por vía intravenosa. El ahora es maravilloso. Es una niña feliz, sana, crece y aprovecha cada momento, ella y nosotros. Y la repercusión de su caso ha ayudado a otras familias. Muchos padres se han puesto en contacto con nosotros y a raíz con la misma problemática y hemos podido ayudar en todo lo que hemos podido. A Javier le diagnosticaron una enfermedad cardíaca congénita hace ahora 10 años y aunque durante 8 pudo aguantar con medicación, en 2022 su corazón dijo basta. Recuerdo además un cardiólogo que me indicó que mi esperanza de vida con los parámetros que tenía era de 1 año aproximadamente y no se equivocaba. A finales de ese año llegó el trasplante y los Reyes le trajeron un corazón nuevo. Sí recuerdo que en aquel momento yo pensé, es el comienzo de la recuperación. Y aunque reconoce que ha sido un camino duro, un paciente trasplantado está medicado de por vida, su sistema está inmunodeprimido para evitar que el sistema inmune ataque a ese órgano nuevo que es ajeno a tu cuerpo. Tiene este mensaje para quienes ahora esperan un órgano. Va a haber ansiedad, vamos a tener una serie de problemática, cada paciente es un mundo, pero después hay vida, después hay optimismo, hay felicidad, hay proyectos. Con él contemplamos este corazón mecánico, un avance de la ciencia que sirve para ganar tiempo en esa espera. Qué maravilla de testimonios. Bueno, ese corazón precisamente está en el Museo de la Ciencia. Supongo que eso ya es un paso de cómo evoluciona la ciencia en este sentido. La verdad es que eso de tener 2 cumpleaños, es decir, a partir de ese momento que llega ese ángel de la guarda y que te da otra oportunidad en la vida, eso es inconmensurable. Pues es vida, la verdad es que lo que te dan es vida, eso es lo importante, ¿no? Que puedes volver a vivir. Y en el caso de los niños, pues la verdad es que la sensibilización es mucho mayor, la gente se conciencia mucho más rápido
y es mucho más emocionante todo esto de los trasplantes infantiles, ¿no? La verdad es que es así. Y en nuestro caso, que somos ya adultos, pues no es volver a vivir, porque sigues viviendo, pero con una calidad de vida que ni te imaginabas antes del trasplante, ¿no? Yo tengo, en mi caso, por ejemplo, a mí me operaron de corazón 5 veces antes del trasplante. Yo me pusieron 5 recambios valvulares antes de llegar al trasplante de corazón. Y bueno, pues he estado temporadas bastante bien, pero calidad de vida como después del trasplante no la he tenido, no la había tenido. Elizabeth, supongo que escuchando estos testimonios, que me imagino que escuches a diario decenas y decenas de ellos, supongo que anima a seguir trabajando duro, a seguir puliendo el sistema, que tiene poco que pulir, pero bueno, mejorar siempre está bien, porque esas sonrisas, esas alegrías en familias, como dicen, nos dieron la vida a los 3, por ejemplo, es una maravilla, ¿verdad? La verdad es que me emociono muchísimo cuando oigo estas cosas, cuando veo estos testimonios, porque es verdad que a veces desde el trabajo de cada uno, aunque sabes que detrás hay todos esos pacientes y todos esos beneficios, verlo es muy emocionante, y siempre se puede mejorar. La ciencia avanza mucho y no podemos perder nunca ningún tren, así que siempre hay. Carmen, supongo que también en la parte de la inmunología seguimos recibiendo también estas buenas noticias, ¿no? Esa gente que se beneficia del trabajo que estáis haciendo desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y que al final repercute en las vidas de la gente, ¿no? Parece que es todo tan científico y tan técnico, pero hay un resultado humano detrás, ¿no? Yo creo que sí, como te decía al principio, esto es un gran engranaje. Y todo el mundo todos los que estamos vinculados con esto formamos parte de eso, pues de ayudar a que las pruebas se hagan mejor, de ayudar a que haya más donantes, de ayudar a que la gente lleve mejor esas situaciones psicológicas complicadas. Y la investigación es absolutamente vital, pero también es gracias a todos. La investigación tiene que ver con los investigadores, tiene que ver con los clínicos que colaboran, tiene que ver con los pacientes que quieren colaborar también en los proyectos de investigación y en los ensayos clínicos. Entonces, creo que al final todo esto funciona porque todo el mundo está muy alineado, y el hecho de que seamos un país en el que hay muchos trasplantes significa algo que tiene que ver también con el éxito, y es que todos conocemos, o casi todos conocemos de primera mano a alguien que ha recibido un órgano en algún momento de su vida. Y eso hace que sea todo muy cercano, ¿no? Es importante para todos. Casi todas nuestras familias están tocadas por esto. Entonces, creo que adquiere una relevancia muy especial. En la sociedad en general parece que sabemos o hablamos de trasplantes de órganos como el corazón, el pulmón, el riñón, pero no sé si todo es trasplantable. ¿Hay cosas que desconocemos y que son susceptibles de trasplantarse, Elizabeth? Bueno, hay un tema que es más... No es que sea más desconocido, porque ahí seguro que conocéis a alguien que se haya implantado, el tema de los tejidos. El tejido, cuando hay una donación de órganos, muchas veces también hay una donación de tejidos, o incluso puede haber donación de tejidos sin que haya una donación de órganos, porque no hay ningún órgano compatible o viable, pero sí se puede donar los huesos, se pueden donar las córneas, se pueden donar las válvulas cardíacas, y eso también es muy importante porque en ocasiones, fijaos la diferencia de una persona de ver a no ver gracias a un trasplante de córnea o una válvula cardíaca, que también pueden salvar vidas, o incluso la donación de piel, que es de gran ayuda para los grandes quemados. Y desde luego la donación de tejido óseo, muchísimas personas, sin ser conscientes, en operaciones traumatológicas se utiliza cemento de hueso que proviene de donaciones de personas también que altruísticamente lo donaron en el momento de su fallecimiento. Así que, vamos a ver, hay muchísimas cosas que pueden ayudar a los demás en un momento tan difícil como es el momento del fallecimiento, y cuando los coordinadores de los hospitales, a los que doy mi inmenso agradecimiento porque son los que están ahí al pie del cañón para poder poner en marcha todo el engranaje, pues se aproximan a los familiares, son muchísimas cosas por las que pueden ayudar a personas que lo necesitan, muchísimas. No solo están los órganos, sino que hay muchísimas otras partes del cuerpo que sí que pueden dar la vida o mejorar la calidad de vida de muchísimas personas.
Me gustaría conocer vuestra opinión sobre uno de los trasplantes que ha saltado en los últimos días a la actualidad informativa, que es el trasplante de útero de una abuela hacia su hija y que ha resultado ser exitoso porque, bueno, ha nacido ese bebé. Es un tipo de trasplantes que desconocíamos absolutamente. Y no sé si esto está ya instalado, es habitual o es un tema tan extraordinario que todavía no está bien trabajado o bien asimilado en el ámbito científico y médico. Bueno, me estás hablando del trasplante de útero que se realizó en Cataluña ya hace un tiempo, que es el segundo, ha nacido ahora el segundo niño procedente de un útero trasplantado. Esto ya se considera prácticamente experimental, no está instaurado de manera pues tan habitual como el resto de tejidos o de órganos en absoluto, sino que son procedimientos experimentales que se estudian caso por caso. De hecho, cada uno de los casos tiene que pasar por el comité de trasplante del Consejo Interterritorial y aprobarlo y estudiar la indicación, cómo es la donante, cómo es la receptora, para asegurar que tanto donante de útero como receptora de útero tienen unas completas garantías de seguridad. O sea que todavía no está absolutamente extendido como el resto de órganos y tejidos, pero sí se hacen todavía de manera excepcional. En nuestro país y en muy pocas partes del mundo se hacen todavía. Y hablábamos en el vídeo, esos testimonios nos decían que, claro, hay una vida después del trasplante que es, claro, exitosa en el sentido de que tienes otra oportunidad, pero hay que tener unos cuidados. Es decir, ¿cuál es el día a día de un trasplantado? No sé si hay diferencias entre si es un trasplantado de corazón, de pulmón o de otro tipo de órganos, pero claro, ¿cómo es la vida? ¿Que tenéis que cumplir a rajatabla para que la normalidad se instale en vuestras vidas también? A rajatabla, el aspecto de la medicación es fundamental. Y claro, también varía un poco en principio de la época del trasplante. Los primeros 6 meses, el primer año, es mucho más delicado, hablo de los trasplantes de corazón. Pero después ya, digamos que normalizamos la vida de una manera prácticamente absoluta. Yo donde vaya, si no digo que soy trasplantado, nadie lo sabe. Quiero decir que de alguna manera normalizamos absolutamente. No es que hagamos vida normal, porque tenemos una serie de hándicaps, visitamos mucho el hospital, tenemos más complicaciones que cualquier otra persona, nos afecta mucho un catarro, una gripe y el COVID no te quiero ni contar, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que normalizamos nuestra vida de forma que no parecemos trasplantados. Entonces eso es importante. Y los cuidados fundamentales, pues la higiene personal, que tenemos prácticamente ya todos. Cuando hemos hablado en el COVID de la mascarilla y el lavado de manos, pues digamos que los trasplantados ya no nos afectaba mucho, porque ya estábamos de alguna manera acostumbrados, porque hemos pasado por una etapa en que el lavado de manos y la mascarilla era prácticamente obligatoria, y hemos cogido esa rutina en muchas circunstancias. Y luego la medicación, claro, el seguir a rajatabla, el tomarte las pastillitas todos los días, pues es fundamental para que el órgano se mantenga, como dice Elizabeth, sin tener muchos problemas a medio y a largo plazo. Hablábamos que hay muy poco porcentaje que sea donante porque haya hecho ese testamento vital. ¿Estáis viendo una evolución en este sentido? ¿O todavía somos reacios a dejar eso por escrito, ya que en un momento dado no podamos pues, rectificar? No sé. Hay momentos y oportunidades cuando, digamos que de alguna manera la Junta hace ver la opción del testamento vital. Ahora recibimos más llamadas referentes al testamento vital en la asociación que hace, por ejemplo, 3 años. Entonces, de alguna manera, la gente se está concienciando, porque te digo, estamos recibiendo más llamadas preguntando cómo se hace, qué hay que hacer, dónde hay que llevarle, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la gente se está concienciando bastante también. Lo cierto es que siempre se consulta. Cuando una persona fallece, está en el hospital, no solo se consulta a efectos de la donación, sino para saber si la persona quería recibir medidas extraordinarias, para los cuidados al final de la vida, siempre se consulta en las unidades de críticos si esa persona tenía un testamento vital o un documento de voluntades anticipadas, porque se llama de diferente manera en las comunidades autónomas. Y en España la verdad es que todavía está muy poco implementado. De todas maneras, lo importante con respecto a la donación es que las personas lo hablemos en casa. En mi casa, por ejemplo, yo he dicho a toda mi familia que espero durar muchos años, pero en el caso de que me sucediera algo, yo quiero ser donante de órganos y de tejidos. Lo importante es tenerlo claro en la familia y que si llega ese terrible momento, la familia tenga muy claro cuál era la voluntad de esa persona. Eso es lo más importante a la hora de promocionar la donación, es que la familia, los que te rodean, tus seres queridos, sepan tu opinión con respecto a este tema. El lema que llevamos ahora en las camisetas últimas que hemos hecho es que tu familia lo sepa. De alguna manera,
que la familia sepa la voluntad de ser donante es muy importante para la hora de decidir si realmente se van a donar los órganos del fallecido. Entonces, que tu familia lo sepa es el lema que llevamos ahora en las últimas camisetas que hemos hecho. El tema de la donación de médula, vosotros en el centro lo lleváis también, lo estáis implementando en los estudios previos. Aquí se colabora, pero en realidad las donaciones de médula están centralizadas en diferentes puntos. Los donantes de aquí, si no me equivoco, van a Salamanca y se centraliza la información a nivel nacional, ¿no? Y han cambiado los criterios, seguramente esto nos lo puede contar mejor Elizabeth, y se ha reducido la edad para donar médula, para tener donantes más jóvenes, aunque luego una vez que los donantes están tipados y se sabe cuáles son sus características, se les puede llamar durante bastantes años más, ¿no? Pero ahí ha cambiado el protocolo pues porque había muchos donantes que de alguna manera ya no iban a poder ser útiles porque, claro, un donante de médula puede ejercer o no ejercer. Claro, claro. Exacto, sí, se cambió por un tema de eficiencia para asegurar que cuando una persona quiere ser donante de médula tenga más probabilidades de que efectivamente sea un donante real de médula. Porque en el registro pues había una gran cantidad de donantes de médula pues que pues no iban a poder ser donantes de médula nunca. Y entonces, por temas de eficiencia y de hacer campañas a lo mejor más dirigidas a la población que tiene más posibilidades, que son los varones jóvenes. Los varones jóvenes son los que tienen más posibilidades, también en relación con lo de la inmunología que comentabas antes, pues por temas de que no han tenido los partos, de diferentes, pues tienen más posibilidades de que haya un receptor compatible con su médula. Y por eso se hizo, por eso se cambiaron los criterios. Y de hecho ha funcionado. Ahora el porcentaje de gente que está registrada como donante de médula y llega a ser donante, pues está creciendo en los últimos años. Lo que es evidente es que año tras año se siguen reforzando esos datos, España sigue siendo líder, seguimos mejorando y además con esa actitud que yo me quedo con ese último mensaje de que ya la ciencia está avanzando en sistemas como el mantener un órgano vivo durante más tiempo fuera del cuerpo del trasplantado o directamente la parte de los tratamientos inmunodepresores que también será importante para el futuro de los trasplantes y de las donaciones. Hemos llegado al final. Agradecer a Elizabeth Coll, a evidentemente Emilio Bautista y a Carmen Martín la presencia hoy aquí para arrojar luz sobre un tema que creo que nos interesa a todos, porque podemos estar en un sitio, en un lado o en otro de la balanza y que sigue siendo tan importante como salvar vidas y dar otra oportunidad. Muchísimas gracias a los tres. Gracias por estar en Espacio Abierto. Nosotros, como siempre, volvemos en cuestión de 7 días. En una semana les espero con un nuevo asunto de actualidad. Hasta entonces.